tiempos antiguos, cuando el reino de Israel se encontraba dividido, Dios levantó profetas para guiar y advertir a su pueblo. En el reino del norte gobernaba Jeroboam, un rey que había desviado a Israel de la adoración verdadera. Bajo su reinado, el pueblo se sumió en la idolatría y se levantaron altares y lugares de culto falsos en Betel y Dan, contrarios a las ordenanzas del Señor a Jeroboam. Temiendo que la gente regresara a Jerusalén para adorar en el templo y eventualmente se volviera contra él, erigió becerros de oro y proclamó que estos eran los dioses que habían sacado a Israel de Egipto. Dios, enfurecido por esta desobediencia y por la corrupción espiritual que había invadido el reino, decidió enviar un mensaje de advertencia. Un hombre de Dios, un profeta de Judá, cuyo nombre no se menciona en la Escritura, fue elegido para llevar una profecía a Jeroboam y advertir sobre la inminente destrucción de los altares y el juicio que vendría sobre aquellos que adoraban ídolos. El Señor dio instrucciones claras y precisas al profeta. No solo debía ir y proclamar el juicio, sino que también debía seguir normas específicas. No debía comer pan ni beber agua en ese lugar, y debía regresar a Judá por un camino diferente al que tomó para llegar a Bitol. Estas eran órdenes claras, y el profeta las comprendió perfectamente. Sabía que la misión era sagrada y que debía ser cumplida al pie de la letra. Con valentía, el profeta se dirigió a Bitol, sabiendo que confrontar a un rey que se había apartado de Dios no sería una tarea sencilla. Cuando llegó, encontró a Jeroboam junto al altar, ofreciendo incienso en el lugar que había establecido para la adoración de los becerros de oro. Sin temor, el profeta levantó su voz y declaró: «Altar, altar, así dice el Señor, un hijo nacerá en la casa de David, llamado Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman incienso sobre ti, y los huesos humanos serán quemados sobre ti». Al pronunciar estas palabras, una señal fue dada como prueba del poder de Dios. El altar se partió en dos, y las cenizas que había sobre él se derramaron, cumpliendo la palabra que el profeta había hablado. Jeroboam, furioso por la audacia del profeta y al ver la destrucción del altar, extendió su mano y ordenó: «Arresten a ese hombre». Pero en ese mismo instante, la mano del rey que había extendido contra el profeta se secó, quedando inmóvil. Jeroboam, aterrorizado por lo que le había sucedido, imploró al profeta que intercediera por él ante Dios, para que su mano fuera restaurada. El profeta, en su misericordia, oró al Señor, y la mano del rey fue sanada inmediatamente. Jeroboam, impactado por lo que había ocurrido, cambió su tono. Ahora, en lugar de castigar al profeta, intentó halagarlo. Le ofreció hospitalidad, invitándolo a su casa para que comiera y bebiera, prometiéndole una recompensa por haber restaurado su mano. Sin embargo, el profeta, fiel a la palabra de Dios, rechazó la oferta del rey. Respondió firmemente: «Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me lo ordenó el Señor: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino por el que viniste». Con esto, el profeta se dio la vuelta y comenzó su viaje de regreso a Judá. Siguiendo las instrucciones de Dios, tomó una ruta diferente a la que había utilizado para llegar a Bitol, cumpliendo cada detalle de lo que se le había mandado. Parecía que todo había salido bien. El mensaje de juicio había sido proclamado, el altar había sido destruido y el profeta había resistido las tentaciones del rey, el viejo profeta en Betel. Sin embargo, aunque había sido fiel hasta ese punto, el verdadero desafío aún estaba por llegar. Mientras el profeta de Judá continuaba su camino, en la misma ciudad de Bitol vivía un anciano profeta. Este hombre, aunque ya no estaba tan activo en su llamado, seguía siendo respetado en la comunidad por su conocimiento y experiencia. Sus hijos,
que habían presenciado los eventos en el altar y escuchado las palabras del hombre de Dios. Regresaron a casa y le contaron a su padre todo lo que había sucedido. Intrigado por el relato y curioso sobre este profeta que había desafiado al rey Jeroboam, el viejo profeta pidió a sus hijos que le ensillaran un asno. Montó rápidamente y salió en busca del hombre de Dios que venía de Judá. Sabía que no podía haber ido muy lejos, así que lo siguió por el camino, decidido a encontrarlo. Finalmente, el viejo profeta lo alcanzó. Lo encontró sentado bajo una encina, descansando después de su arduo viaje y la confrontación con Jeroboam. El anciano se acercó al hombre de Dios y le preguntó: ¿Eres tú el profeta que vino de Judá? El profeta de Judá, sin sospecha alguna, respondió afirmativamente. Entonces, el viejo profeta le hizo una invitación: ven conmigo a mi casa y come pan. El profeta de Judá, fiel a la palabra del Señor, repitió las instrucciones que había recibido. No puedo volver contigo, ni entrar en tu casa. No debo comer pan, ni beber agua en este lugar, porque el Señor me lo ha ordenado. No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino que viniste. Sin embargo, el viejo profeta tenía otros planes. Mintió, diciéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor, diciéndome: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Al escuchar esto, el profeta de Judá, creyendo que el anciano hablaba con la verdad y que había recibido una nueva instrucción divina, accedió a regresar con él. Así, el hombre de Dios, que había sido tan fiel hasta ese momento, fue engañado. Volvió con el viejo profeta a su casa y se sentó a la mesa. Allí, rompió el ayuno que el Señor le había ordenado mantener y comió pan y bebió agua, desobedeciendo la orden directa que había recibido de Dios. Dale like para segunda parte. Si te gusta el video, comenta y suscríbete, y dale a la campanita.